Las listas negras son importantes. Bueno, hoy da la charla el doctor Ignacio Bruguera. La charla va a ser sobre líneas de investigación del grupo de magnetismo y materiales magnéticos, más específicamente sobre nanomateriales magnéticos y sus aplicaciones biomédicas. Muy bien, gracias por venir. Está presentada la charla, el grupo, que es lo primero que voy a presentar, hice y después no lo seguí, así que no le doy mucha bola. Pero básicamente vamos a hablar, ¿cuál era el punterito? Este no. Sí. Los títulos sí, vamos a hablar, bueno, les cuento quiénes somos en el grupo, después vamos a hablar les voy a contar qué les pasa a las partículas magnéticas, por qué sirven, por qué son interesantes. Y principalmente voy a hablar de todas las aplicaciones potenciales que hay de esto, algunas establecidas y otras más potenciales. Y después les voy a contar los últimos resultados que hemos tenido en el grupo, en diferentes aplicaciones. Y a pedido del público les voy a contar las últimas tesis y diplomas que se hicieron y algunas propuestas que hay para hacer cosas. Y después vamos a hablar de las materias, pero más o menos les conté eso. Así. Muy bien. Entonces, bueno, esto lo tengo para la charla genérica, si todos saben dónde queda La Plata. No sé si todos saben dónde queda el IFLP, que antes funcionaba aquí mismo y ahora se mudó a Diagonal 113, a donde está periodismo en la Facultad Nueva de Periodismo, acá unas 10 cuadras. El grupo de magnetismo es un grupo bastante grande, creo que junto con el de partículas en el IFLP somos el grupo más grande, lo que no significa tanto, pero es eso. Tratamos, es un grupo que históricamente laburó el magnetismo básico, fundamental, de materiales magnéticos en general, y en los últimos años se fue más especializando primero en nanopartículas magnéticas y en particular en las aplicaciones biomédicas de esas partículas magnéticas. Si bien hay otras aplicaciones que no son tan biomédicas, pero es hacia donde van los tiros en los últimos años. Si bien, por ejemplo, Quique y Marcela, que están ahí, ya vienen de laburar, y bueno, lo mismo Pedro, que es mi director, y Gustavo, vienen de laburar también material bulk, ¿no? El material bulk como, ahora es una cosa muy de jerga, ¿no? Pero bulk es lo contrario a nano, o sea, hablamos de cosas bulk cuando son de dimensiones macroscópicas, y tienen las propiedades de los materiales macroscópicos. Y bueno, hay varios becarios, yo soy el investigador que entró último como investigador, y después tenemos varios becarios, postdoc y demás. Bien, ¿qué pasa con las nanopartículas magnéticas? Primero son nano, ¿sí? Y eso es una escala, estamos hablando de 10 a la menos 9 metros, es una escala que está a un orden de magnitud por arriba del tamaño atómico, ¿sí? O sea, 10 átomos en fila es un nanómetro, pero todavía no está, digamos, no tiene las propiedades, o mejor dicho, está en una región donde las propiedades son intermedias entre las propiedades bulk y las propiedades cuánticas. ¿Sí? Se puede empezar a ver algunos fenómenos cuánticos, en particular la separación de niveles que se empiezan a discretizar y demás, pero también conservan algunas propiedades bulk. ¿Qué pasa con las nanos? Además, una cuestión eminentemente geométrica y muy obvia es que son principalmente superficie, ¿no? La relación volumen-superficie de una esfera va con el radio de la esfera, ¿no? Entonces, las esferas muy chiquititas, como somos físicos, así que son todas esferas, las nanopartículas, son prácticamente todo superficie. Tienen una gran porción de sus átomos en la superficie. Como aprendieron de mínima cuando hablamos de tensión superficial, cuando algo está en la superficie no se comporta igual que cuando está en el seno del material, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que está en el seno del material está rodeado de material que es igual a él, mientras que en la superficie está necesariamente en contacto con la interfaz, con el medio, y eso le cambia las propiedades. Entonces, cuando a mí me interesa tener propiedades de superficie, las nanos son ideales porque maximizan la superficie. Yo tengo 1 kilo de material en bulk, ¿sí? Es una cosa, ahora si lo tengo en nano, tengo prácticamente toda superficie. Y eso también se ve a niveles microscópicos, ¿no? El polvo, bueno, yo vengo del campo, ¿no? En su momento era muy peligroso en los hilos de grano, cuando estaban los hilos metálicos de grano, que hubiera alguna chispa dentro de un silo, porque al haber tanto polvo en suspensión, el polvo es pura superficie, cualquier reacción química es muchísimo más rápida, y si no genera una chispa en un silo, explota, porque se prende fuego todo el polvo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces,
las propiedades que son de superficie, que típicamente son las reacciones químicas y demás, se maximizan cuando uno tiene estructuras nano, que pueden ser nanopartículas, también pueden ser superficies nanoestructuradas. Eso es nano. También vamos a ver con lo nano que tiene una dimensión que está en el orden, y de hecho por abajo, de las estructuras biológicas más fundamentales, los virus, las bacterias, el mismo ADN, los núcleos celulares y demás. Entonces va a fines de las aplicaciones bio, vamos a ver que nos permite interactuar de una forma directa con esas estructuras. Bien, además nosotros laboramos con nanopartículas magnéticas que tienen la ventaja agregada de que son sensibles a los campos magnéticos. Los campos magnéticos son inocuos en general. Les aviso, la magnetoterapia que les manda a hacer el kinesiólogo no sirve. No hace nada un campo magnético. Recién cuando estamos hablando de radiofrecuencia para arriba empieza a tener algún tipo de interacción e intercambio de energía con los medios biológicos, pero si no, lo contemplan en un resonador magnético. El resonador magnético es totalmente inocuo, ¿sí? Hay radiaciones de radiofrecuencia, los campos magnéticos no hacen nada y es un bruto campo magnético. De hecho, el campo magnético de estos resonadores es el campo magnético más grande que se van a encontrar en su vida, seguramente, a menos que viajen al LHC. ¿Sí? Son campos sumamente fuertes y son totalmente inocuos. Entonces, tener objetos que pueden interactuar íntimamente con las estructuras biológicas más básicas y que además yo las puedo accionar desde afuera con un campo que es totalmente inocuo, abre la puerta para muchas aplicaciones. Bueno, las nanos magnéticas suelen ser, además, cosa importante, si van a entrar dentro de un cuerpo, esto era así. Andate para la derecha, ahí está. ¿Derecha? Ok. Ya para la izquierda pasas a mi pantalla. Muy bien. Son típicamente de óxidos de hierro. El óxido de hierro es un material lo que se llama biocompatible. Si uno va a meter cosas al cuerpo, lo importante es que no sea venenosa, ¿no? Está bien que el veneno está en la dosis, pero si uno mete nanos de arsénico, no está bueno meter nanos de arsénico al cuerpo porque tal vez haga cositas. Entonces, una de las condiciones que tiene que tener un material que yo voy a usar en aplicaciones bio es que sea biocompatible. ¿Sí? Ya sea porque el material en sí es biodegradable dentro del cuerpo, o inocuo, como puede ser la sílice es el óxido de silicio, que es la arena o el vidrio, o sea que no reaccione, que sea inerte, o bien porque el cuerpo la pueda digerir. En caso, hay veces que yo puedo meter cosas que no son biocompatibles, pero los tengo que recubrir de algo biocompatible. ¿Sí? En el caso de los óxidos de hierro, que son los materiales más comunes y más manejables, que tienen grandes propiedades magnéticas, son totalmente biocompatibles porque particularmente el rojo de su sangre es óxido de hierro. Y va para arriba. Ahí. Para atrás. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una imagen de microscopía electrónica de nanopartículas. Estas partículas son unos cubitos que hace Juan, un chico de grupo, que se doctoró hace un par de semanas. ¿Sí? Como ven, además, para acá, ahí está. Estas en particular son altamente cristalinas. De hecho, van a ver. Acá no se ve mucho una resolución del coso, pero estas rayitas que son acá son los planos atómicos. De hecho, si hacemos un zoom un poco más grande, estos son los átomos, ¿sí? Que conforman la nanopartícula. Esta es una partícula, como verán, de 40, bueno, no sé si se ve bien, pero son 40 nanómetros de lado. ¿Sí? Y estos que se ven por ahí son los atomitos. ¿Eso qué es? ¿Imagen FEM? O... Eso es imagen TEM, eso es microscopía de electrones por transmisión. ¿Sí? Se manda un haz de electrones sobre la muestra y lo que se ve es básicamente la sombra de esa muestra en contraste de electrones. O sea, las regiones que sean altamente densas en electrones no van a dejar pasar los electrones del haz, y las regiones que sean menos densas lo van a dejar pasar. Entonces yo tengo una especie de sombra, ¿sí? De la muestra por los electrones que pasan. Además, como lo que tengo ahí es una estructura cristalina, va a pasar, si ya creo que ya la mayoría deben haber visto cómo funciona el DRX, o sea, la difracción de rayos X, voy a tener efectos de difracción del haz de electrones, tratado como una onda, por los planos atómicos del material. Entonces yo puedo hacer también difracción, es una técnica muy interesante. Bueno, las nanos, esas eran cúbicas, pero vienen tamaños, formas y colores. Colores no tienen porque son más chicas que la luz, pero son en varios tamaños y formas. ¿Sí? Entonces puede haber esféricas, estas son unas nanoflowers, que son básicamente unos aglomerados de otras nanopartículas que se forman
y tienen otras propiedades. Y acá lo importante. La mitad del tiempo que uno trabaja en nanociencia está tratando de ver primero qué tiene ahí. ¿Sí? Son sistemas que no son fácilmente observables en su condición nativa, en su condición de aplicación. Yo tengo nanopartículas flotando en agua. Primero, insisto, microscopía óptica no se puede. Estamos hablando de cosas de 10, 40, hasta 100 nanómetros, donde la luz visible llega a 350 nanómetros de longitud de onda. No puedo verlas con microscopía óptica. Tengo que recurrir a microscopía de electrones, que son facilities que, si bien no son súper caras, acá no abundan. ¿Sí? El microscopio de electrones más moderno, más a mano que tenemos, Tanitec, ¿sí? Y es una empresa privada. Nos tira onda cada tanto, pero no deja de ser una empresa. Entonces, es bastante difícil en general, y una buena parte, y la parte a veces menos glamorosa de hacer nanociencia, está en la mitad del tiempo tratando de saber qué tenés en tu sistema. Porque uno la sintetiza, hace una reacción química o una molienda, porque hay diferentes formas de sintetizar nanopartículas. Yo eso lo puse como extra después, si alguien tiene interés lo cuento, pero no está en la charla. Y después tiene una suspensión de millones, de miles, de decenas de miles de millones de partículas y no sabe qué tiene. Pero lo que está seguro que va a tener es claramente una distribución de tamaño, porque es imposible hacer 1000 millones de partículas y que salgan todas iguales. ¿Sí? De hecho, cuanto más volumen uno genera, los métodos que generan más volumen, que tienen más volumen de producción, típicamente te dan una distribución más ancha. O sea, tengo menos definición en el tamaño que yo tengo. Entonces, siempre voy a estar tratando de hacer gran parte del trabajo, es tratar de ver qué tengo en mi sistema, porque como son nano, las cosas nano tienen propiedades que dependen de su tamaño, y si tengo una dispersión de tamaño, tengo una dispersión de propiedades. Entonces, lo que yo vea, la respuesta de la muestra va a estar muy, muy condicionada por esa distribución de tamaños. Bien. Entonces, para que se haga una idea, siempre muestro este dibujito, que si lo ve alguien de bio me va a matar, porque células hay de muchos tamaños, y virus hay de muchos tamaños, y proteínas hay de muchos tamaños. Yo elegí los que me convenían para que entrara en un dibujito así acá. Entonces, ese virus es el coronavirus, de hecho. Es más o menos, para que se den una idea de cómo son las cosas, después igual tengo una imagen real. Pero, ¿sí? Entonces vamos a tener objetos que yo puedo controlar desde afuera y que pueden interactuar con las estructuras más básicas de la vida. Disculpen los que estuvieron en mi charla del martes de mi experimento, pero esta parte está repetida, así que ya lo saben. Ahora, ¿qué hay adentro de una célula y adentro de un cuerpo? Toda esta mierda. ¿Sí? Está lleno de cosas. ¿Sí? De nuevo, piensen que a esta escala el agua no es un continuo, el agua es como estar en un pelotero. ¿Sí? Las moléculas de agua tienen algunos Armstrong de tamaño. Si quieren, depende de la escala, es como estar en un arenero. ¿Sí? Las moléculas de agua el agua no es un continuo, un fluido, como nos gusta verlas, sino son todas estas pelotitas que están dando vueltas por ahí. Si uno mete un objeto, cualquiera sea, externo, a un sistema biológico, se le van a empezar a pegar cosas. O sea, no va a ser la nano que uno planeó. ¿Sí? Va a estar siempre en una situación bastante desfavorable, porque va a tener propiedades que no son las que uno puede caracterizar la nano afuera, decir, bueno, se comporta así, ahora cuando la mete adentro un bicho, pasan cosas. Entonces, esto es básicamente lo que pasa cuando uno mete nanos en un sistema biológico. Esto no es ni siquiera un tejido, esto es un cultivo celular, ¿sí? Células que se crecieron en un platito de Petri y se le tira un chorro de ferrofluido, o sea, una suspensión de nanopartículas. Y pasa esto, ¿no? Las células tienen una tendencia bastante medio a veces suicida, que cualquier cosa que les toca la membrana hacen ¡plup! Y la meten en estos endosomas, o sea, básicamente en bolsitas, y las amontonan acá. ¿Sí? Entonces son células. ¿Sí? Acá están las nanos internalizadas y acá hay nanos que quedaron afuera. Eso va a hacer que uno ya tiene que tener en mente que cuando quiera aplicar estas cosas a algo bio, no van a estar en la misma condición que estaban cuando tenía flotando en un frasco. ¿Sí? Y uno entonces intenta, muchas veces, porque tampoco es. Hacer bio es, para un físico, la verdad que es un poco. Porque
las células tenés que crecer 45 platitos, todos iguales, algún día una se enferma, viene un hongo, la infecta, se cagó todo el coso, tenés que ir un sábado a las 3 de la mañana. La verdad que es una cosa bastante esclavizante hacer bio. Está buenísimo, pero te lleva un volumen de trabajo extraordinario. Es un montón. Y hablar si tenés animales. ¿Sí? Tenés que tener 40 ratones para hacer un experimento, tienen que ser todos iguales, con la misma genética, no les puede pasar nada, los tenés que criar con cuidado y amor a todos, hasta que los matás. Pero es difícil, muy esclavizante estos experimentos. Entonces, hay mucha parte del laburo que se trata de agarrar sistemas, que es una gelatina, por ejemplo, que permita decir, bueno, las nanos van a estar como acá en la gelatina, entonces yo mido en la gelatina para saber. Después descubrimos que no es tan parecido. No somos gelatina, a pesar de lo que digan los cazadores de mitos, pero no siempre es un buen modelo. Bien. Un poquito de magnetismo 101 para que tengan idea de qué estamos hablando. Los materiales magnéticos bulk, cuando son volumétricos, se separan en regioncitas que se llaman dominios magnéticos, donde dentro de cada dominio están todos los momentos magnéticos de los átomos apuntando en la misma dirección. ¿Eso por qué? Porque si uno magnetiza completamente un sistema bulk, se genera un campo entero. Si ustedes dibujan la línea de campo, ¿no? Que ya vieron en la materia, hay las líneas de campo que van por adentro, están opuestas a la magnetización, por cómo circula el campo. Entonces, no es energéticamente favorable para un material ferromagnético estar completamente magnetizado. Por eso cualquier hierro que ven por la vida no está magnetizado. ¿Sí? Pues si no, todo debería estar siendo un imán. Cada hierro del mundo debería ser un imán. Y no lo es porque energéticamente, cuando son grandes, le conviene. Se minimiza la energía cuando se separan dominios que están apuntando uno para cada lado. Esto sería un estado en el que yo no tengo ni campo y no tengo magnetización y estoy acá. ¿No? Esto es un plot, magnetización versus campo. Ahora, si yo aplico un campo, lo empiezo a aplicar, acá no está la curva virgen, que es la que sale de este punto, pero después se las cuento. ¿Sí? Lo que puedo lograr con un campo suficientemente grande es que todos los dominios apunten en la misma dirección, y eso es magnetizar un pedazo de material y fabricar un imán. Acá vemos lo que pasa. Esto es una microscopía sensible a la orientación de la magnetización. Entonces vemos que si aplicamos un campo, ponele que esto está magnetizado en dos direcciones. Había parte blanca apuntando en un lado y parte negra apuntando en el otro. Aplicamos un campo y todo termina magnetizándose en la dirección del campo, corriendo lo que se llama las paredes de dominio. Los dominios que empiezan a alinearse con el campo. Después, ¿qué pasa en los materiales ferromagnéticos? Que no son muchos, son el hierro, el cobalto, el níquel. ¿Sí? No son muchos en la tabla periódica, son 3 o 4. Lo que pasa con los ferromagnéticos es que estos momentos que están... No físicamente, o sea, mover la mano para la derecha. Ok, así. Va. Un poco más. Ahí está. Pues está la pantalla del proyector como a la derecha. Entonces está dividida. Si va para la izquierda, se me va para la pantalla del cursor. ¿Qué pasa con estos cosas, con los materiales magnéticos? En que en general se caracterizan porque los momentos interactúan entre sí. Y una vez que yo los orienté, ahí sí les conviene quedarse orientados en alguna proporción paralelos entre sí. Ahí minimizan energía. Entonces, si cuando yo magneticé completamente el material, retiro el campo, vengo por acá arriba, ¿sí? Y cuando el campo lo llevo a cero, no me queda la magnetización en cero, porque estos tipos quedan más o menos orientados. Y eso es lo que se llama un imán, ¿sí? Un objeto magnetizado. Depende de la propiedad del material, a mí me va a costar más o menos desmagnetizar ese material, que puede ser por invirtiendo el campo, entonces ahí sí, en algún punto cuando invierto el campo logro desmagnetizarlo, esto se llama campo coercitivo, ¿sí? O bien demandando temperatura, porque eso hace que se agite térmicamente el sistema y pierda memoria de su historia. Entonces, cuando estoy más saturado estoy ahí, cuando estoy a campo cero volví y me quedó una magnetización remanente. Pues bien, ¿qué pasa con las nanos? Las nanos son más chicas que los tamaños de dominio. Entonces, si yo divido el material en pedacitos que son más chicos que el tamaño típico de esas regiones, el material ya no va a ser energéticamente favorable dividirse en dominios. Entonces voy a tener imancitos, porque voy a tener nanos que están completamente magnetizadas en una dirección. ¿Sí? Está toda la nano magnetizada en una dirección. Después esa magnetización puede variar, pero va a variar toda junta. ¿Sí? Entonces,
Además, lo que yo logro para cierto tamaño de nanopartícula es que ese campo coercitivo, que a la larga me va a dar la dureza del material, cuánto le cuesta desmagnetizarse, sea máximo para un cierto tamaño. Eso depende del material. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito en el que crecen islitas de hierro, ¿sí?, en una superficie. Las islitas tienen 8 nanómetros de altura. Y cuando tienen 8 nanómetros de altura, se ve que tienen 4 dominios cada islita, ¿sí? De hecho, cierran un ciclo, así esto minimiza aún más la energía, ¿no? Están magnetizadas como un toroide. Ahora, después crecen nanos de 4 nanómetros de altura y ya pasan a ser monodominio. Están todas magnetizadas en una dirección o en otra, ¿sí? Porque ya no le entran los dominios a la nanopartícula, es muy chiquita. Entonces yo lo que tengo, modelo que yo voy a trabajar. Si yo no voy a contar mucho del modelado para no mostrar demasiadas cuentas, pero gran parte de nuestro trabajo también es modelado teórico de estas respuestas. Yo voy a suponer el modelo más simple, que se llama Stoner-Wolfart, es un mano de partícula esférica, pero debido a alguna seguramente defecto cristalino o tensión de la red cristalina, siempre tiene alguna dirección en la que se magnetizan, preferentemente. Cuando son esféricas, cuando es un cubo, como los que mostré hoy, tienen 3 direcciones. Naturalmente no puede ser más favorable un lado que el otro, entonces tienen 3 direcciones en las que se puede magnetizar fácilmente. Ahora, cuando son esféricas, típicamente tienen una. Entonces yo voy a modelar una esfera que va a tener una dirección de magnetización fácil, ¿sí?, que lo voy a llamar el eje de la partícula, y va a tener una magnetización, un momento magnético, ¿sí?, que va a tener en alguna dirección. Y además va a tener un campo externo cuando lo aplique. Entonces después yo mi hamiltoniano, mi energía va a estar dependiendo entonces de los ángulos que hay entre el momento magnético del campo, porque es una energía sigma, entre la partícula y el campo, que eso me va a dar cómo está orientada la partícula, y bueno, esto es dependiente de los otros dos, los puedo combinar, entre la partícula y la magnetización. Directamente yo voy a escribir mi energía en función de teta y delta, ¿no? ¿Sí? Voy a tener una energía de cada partícula que va a depender de la orientación de la partícula respecto al campo, respecto a la magnetización, o sea, o mejor dicho, de la magnetización respecto a la partícula, porque vamos a ver después que el mínimo de energía va a estar cuando la magnetización apunta en esta dirección, por eso esta dirección fácil, o en la puesta. ¿Sí? Y en el medio va a haber una barrera de energía, de hecho un seno cuadrado. Y la energía Zeeman, que va a depender del ángulo entre el momento y el campo externo. Cuando tengo un campo externo, no siempre lo tengo. Entonces, si yo pongo un campo, oriento un montón de nanopartículas, ¿sí? Supongan nanopartículas que no interactúan entre sí, están separadas, ¿sí? Apago ese campo, el sistema empieza a relajar, ¿sí? Empieza a desmagnetizarse porque va a haber temperatura. A 0 Kelvin no, se queda ahí, pero a cualquier temperatura finita, el sistema empieza a relajar. Hay 2 formas por las que puede relajar un sistema de nanopartículas. Una es que, si estoy en suspensión, en un fluido, las nanopartículas se empiezan por movimiento browniano, empiezan a moverse y a apartarse de la orientación del campo, ¿sí? Entonces, eso va a tener un tiempo característico, un tiempo propio, ¿sí?, que va a depender del volumen de la partícula, va a depender de la viscosidad del medio y va a depender de la temperatura, ¿no? Entonces, ese tiempo propio, cuanto mayor sea la temperatura, va a ser más corto, porque se van a agitar más y se van a apartar más rápido de la dirección en la que las oriente. Cuando más viscoso sea el medio, va a ser más largo, porque le va a costar más irse de ahí. Al punto es que si mi viscosidad es infinita, o sea que yo las tengo las partículas congeladas o metidas en una resina, o como vimos hoy en la fotito, amontonadas en una bolsita adentro de una célula donde no están totalmente libres de rotar, bueno, esos tiempos se van a alargar. La otra forma que tiene, obviamente, si la partícula está fija, ¿qué tal? Si la partícula está fija, esto no puede ocurrir, o sea, la partícula no puede rotar, este mecanismo no existe. Se llama mecanismo de Brown, porque justamente responde al movimiento de Brown. La otra forma es que la magnetización de la partícula rote dentro de la partícula fija, ¿no? Y ahí tengo esa barrera que era ese seno cuadrado que vimos hoy. Entonces, entre una dirección que está orientada en la dirección del eje o antiparalelo a ese eje, ¿sí?, tengo una barrera en el medio que, si KT es más grande que esta barrera,
yo puedo va a haber una frecuencia o un tiempo en el que la partícula vive en algún estado de orientación. ¿Sí? Cuanto mayor sea la temperatura, más frecuente va a ser la inversión. Va a estar la partícula haciendo pa. Si yo mando la temperatura a 0, esa frecuencia, la partícula se va a quedar congelada en el número 2 pozos. Esta es la razón por la cual tenemos un límite en el almacenamiento magnético de los discos rígidos. ¿Sí? Porque el tamaño de los bits magnéticos, perdón, me olvidé decir, la altura de esta barrera va con el volumen de la partícula. Cuando más chiquita la partícula, menos me cuesta invertir esa cosa. Los bits magnéticos tienen un tamaño límite porque si yo los hiciera mucho más chiquitos, esa barrera sería tan baja que a temperatura ambiente se me invertirían y perdería la información. Entonces es un límite de almacenamiento magnético, por ejemplo. Bien, este tiempo, fíjense que va exponencial con el volumen y la temperatura. Inversamente la temperatura va con el volumen. ¿Sí? Entonces, cuando la partícula se me va haciendo más grande, este tiempo ya se hace súper grande. En general, prima uno de los dos, si los dos son posibles, si yo tengo la partícula congelada, solamente tengo esta opción, pero si los dos son posibles, va a ganar más rápido. ¿Sí? Y es raro encontrar una situación en la que sean del orden los dos, porque esto es exponencial. Muevo un poquito y ya me voy a una región donde gana esto. Entonces, lo que yo veo de la partícula va a terminar siendo, dependiendo mucho de cómo la excito, cómo excito el sistema, ¿sí? En relación al tiempo propio de esas partículas. ¿Sí? Yo tengo el tiempo de respuesta de la partícula, que va a depender, como dijimos, de la temperatura, de la viscosidad del medio, del volumen de la partícula, de la dureza magnética de la partícula, y la frecuencia del estímulo. Yo le puedo a esta partícula poner un campo constante, le puedo poner un campo alterno, ¿sí? DC, un campo alterno de baja frecuencia, de alta frecuencia. Entonces, lo que yo vea, la respuesta que yo tenga va a depender de la relación entre los tiempos propios, las frecuencias de esos estímulos y el tiempo propio de la partícula. Bien. Entonces, si además las nanos están en una situación diluida en la que no se ven entre sí, o sea, no se ven, estoy relajando mucho el lenguaje, no tiene la interacción, no es relevante la interacción entre momentos, eso decae con el radio al cubo, con la distancia al cubo, entonces eso cae rápido. ¿Sí? Yo puedo ver mi partícula como un montón, mi sistema de partículas, un montón de imancitos chiquititos, macromomentos, que van a responder al campo externo y entre sí no van a interactuar. Y cuando pasa eso, mi tipo de respuesta es esta, que va a depender mucho de la temperatura. A temperatura baja, como la inversión de los momentos es lenta, yo en un momento, esto es una magnetometría común, voy poniendo un campo, mido la magnetización, pongo otro campo, mido la magnetización. Cuando retiro el campo, yo puede ser que las vea en una magnetización, con una magnetización no nula, ¿sí? Porque flipean lento, ¿sí? Si yo la foto la saco de una cierta duración, todavía las puedo ver en una magnetización neta. Ahora, cuando yo elevé la temperatura, esta es la misma medida hecha a una temperatura más alta, ¿sí? Estamos hablando de 300 Kelvin, casi contra 10 Kelvin, y ahí, como la temperatura es muy alta, las nanopartículas están haciendo así, yo cuando retiro el campo las veo en cero, en promedio, en el tiempo que yo tardo en tomar la medida. Entonces depende cómo yo estimule y trate de observar la partícula, es lo que voy a ver de esa partícula. Bueno, entonces, en relación a eso, dependiendo de la frecuencia del estímulo respecto al tiempo propio, yo puedo tener dos tipos de acciones sobre la partícula. Cuando la frecuencia del estímulo es mucho menor que la frecuencia de estos saltos, de estas inversiones, o sea, con campos constantes o con campos de baja frecuencia, yo lo que voy a terminar provocando sobre la partícula es fuerza magnética. ¿Sí? Le puedo hacer fuerza a la partícula, fíjense que la fuerza va con el gradiente del campo. Al ser un dipolo, los imanes, yo con un campo homogéneo, lo único que provoco es torque, ¿no? Pero si hay gradiente, como tiro más de un polo que del otro, estoy siendo muy grosero en la explicación, voy a poder tener una fuerza neta para poder moverlas, que va a ir con el momento de la partícula y el gradiente del campo. El gradiente es la variación espacial del campo. Bien, entonces con ese tipo de estímulos yo puedo usar estas partículas para hacer transporte, las puedo mover de un lado al otro, las puedo concentrar en una región, porque pongo un imán y van a ir a parar ahí, preferentemente. Puedo
a un sistema que es elástico y tiene nanopartículas dentro, lo puedo deformar con un campo magnético, o las puedo manipular, puedo hacer que hagan cosas. Ahora, la otra opción es que mi estimulación sea de una frecuencia del orden de la frecuencia propia de la partícula. Y en ese caso, lo que tengo son respuestas de tipo disipativa. Yo aplico un campo, coseno, ¿sí? Derecho viejo, y como mi frecuencia es del orden o hasta superior, que es la frecuencia con la que puede responder la partícula va a responder retrasada. ¿Sí? La magnetización va a ser igual a mi campo, pero va a estar atrasada porque no llega. ¿Sí? Hay un tiempo finito que tarda en responder al campo. Y los que ya están más avanzados saben que si yo tengo un desfasaje, tengo una disipación de potencia. ¿Sí? Desfasaje, insisto, está relacionado con el teorema de Noether. Se rompe una simetría temporal, tengo una conservación que se rompe, que es la de la energía. Entonces, cuando tengo frecuencias del orden, que son típicamente campos de radiofrecuencia, puedo disipar potencia con mi partícula. Bien. Y ahora hablamos hasta aquí la teoría, vamos a hablar de potenciales aplicaciones de todo esto. Primero con la fuerza magnética. Que son algunas bastante directas. ¿Sí? Cosas que yo puedo hacer. Yo puedo agarrar un sistema biológico, lo que quiera. Puede ser un fármaco, puede ser una proteína, puede ser una ARN, puede ser ADN, puede ser un virus. Que yo quiera concentrar en alguna parte del cuerpo. Un problema que, por ejemplo, nosotros tratamos en algún momento es cómo hacer llegar drogas al cerebro. El cerebro tiene, por evolución, un sistema que se llama barrera hematoencefálica. Es un filtro muy fino que dificulta la llegada de casi cualquier cosa al cerebro, por protección. ¿Sí? Una de las pocas cosas que llega al cerebro a través de la barrera es el alcohol, como todos hemos comprobado alguna vez. Pero en general es muy difícil hacer llegar fármacos desde afuera, vía sanguínea, al cerebro. Una forma de tratar de vencer esa barrera sería entonces concentrar imanes y hacer una secuencia de imanes a través desde el punto de inyección, porque claramente inyectar directo en el cerebro implica un taladro, ¿no? Desde el punto de inyección hasta el cerebro para que las drogas lleguen. Se hizo con gente de medicina para una droga contra el Alzheimer, que obviamente tiene que actuar en el cerebro, y funcionó bastante bien. Entonces la idea es armar un complejo que sea el virus, que yo lo simbolicé con este simbolito, y las nanopartículas. Y es este bodoque de acá, ¿sí? Que son varios virus y muchas nanopartículas. Fíjense que el virus tiene unos 200 nanómetros, la partícula unos 10, entonces es un masacote de virus y partículas. Entonces yo voy a poner el imán en algún lado, ¿sí? En alguna región del cuerpo que yo quiera concentrar ese agente biológico. Eso es un virus que, perdón, claro, yo hablé de un fármaco y ahora estoy mostrando un virus. El virus se utiliza, por ejemplo, si yo quiero mutar células, ¿no? O sea, es un virus programado, un virus de diseño que yo lo llevo a algún lugar y me mutan una célula las células para que hagan cosas. Eso hacen los virus, ¿no? Hace que la célula fabrique alguna proteína. Bien. Otra aplicación. No, bueno, perdón, seguimos con la misma. Es básicamente los experimentos típicos que se hacen. Se agarra el ferrofluido que tiene el complejo adentro, se pone un imán abajo del Petri y se ve cómo se optimiza la absorción del fármaco o el virus o lo que fuere con la aplicación del campo. Esto se llama magnetofección, por una combinación entre magneto e infección, ¿sí? Porque se está dando en este caso de infectar las nanopartículas con un virus de forma controlada. Esta es la última aplicación y que surgió durante la pandemia. Un cuello de botella para los hisopados en pandemia, ¿sí? Usted le hace el hisopado, esa muestra biológica se tiene que llevar a una centrífuga particular, de muchas revoluciones, con una cierta temperatura, para separar el material genético del resto del moco biológico que sale de su boca, ¿sí? Entonces, esas centrífugas son aparatos caros, que obviamente no había tantas en la provincia de Buenos Aires, que es donde se aplicó esto para cuando vino la pandemia. Nadie esperaba tener que hacer 10.000 hisopados por día. Entonces surgió la idea de usar nanos funcionalizadas para hacer esta separación. ¿Cómo es más o menos el sistema? Agarramos estas nanos que tienen una carga de superficie particular, se las mezcla con la muestra biológica, ¿sí? Las nanos están, justamente, la carga en superficie está controlada para que a las nanopartículas se pegue, por ejemplo, el ARN
cualquier ARN en general. ¿Sí? Yo quiero llevarme todo el ARN que hay en una muestra biológica. Entonces, mezclo todo, pim, y después pongo un imán como se ve en el videito. ¿Qué pasa? Las nanos a las que se les pegó el ARN se pegan al imán y todo lo demás queda separado. Me llevo todo lo demás, lavo. Después cambio el pH de la solución para que las nanos suelten el ARN, porque con el pH yo controlo la carga de superficie. Y entonces me llevo, en el sobrenadante, me llevo la muestra que yo quiero. Entonces puedo concentrar ARN con esta pelotudez. Fíjense, es un Eppendorf con un imancito. Tan simple como eso. La ciencia está en la construcción de estas nanos a las que se le pega el ARN, que tampoco son tan complicadas. Bien, otra aplicación con fuerza magnética bastante más burda. Tenemos un hidrogel. Un hidrogel es una estructura, un gel, un material polimérico que absorbe una cantidad enorme de agua. Ustedes agarran un hidrogel seco, lo meten en agua, cuando lo sacan el 90% de su peso es agua. Absorbe muchísima agua. La idea es hacer una combinación de hidrogel más nanopartículas, cosa que yo pueda, para remediación ambiental, tengo un lago contaminado con arsénico. Bueno, tengo un hidrogel que lo fabriqué para que absorba y se le pegue el arsénico. Tiro esos pedazos de hidrogel al lago y después lo recupero con un imán, como cuando a uno se le pierde un tornillo. ¿Sí? Es bastante simple la aplicación, pero funciona. Y después, que tengo acá, la magneto-cosa. Sí, esto, el efecto magnetomecánico. Una opción para, por ejemplo, yo quiero eliminar algún tipo de células en un organismo, lo que puedo hacer es hacerlas absorban objetos microscópicos, no nano, sino objetos magnéticos microscópicos, o bien aglomeraciones de nanopartículas, ¿sí? Y con un campo de baja frecuencia hago que esos objetos empiecen a rotar. Y esa rotación daña necesariamente el sistema biológico en el que está metido. O sea, la propuesta original que había en algún paper era poner microdiscos. Lo que estamos intentando en el grupo es generarlo a partir de nanopartículas, generar aglomerados que hagan el mismo trabajo. Y después vamos a ver unos videitos muy divertidos. Creo que ahora viene un videito. Bien, viene un videito. Y si le doy acá para darle play, a ver. Si no, dale play. Eso es, lo que van a ver es una microscopía óptica porque son... sin videito, tiene gracia. Capaz que no te deja reproducirlo por algo. Seibas, ¿no? En Seibas capaz te lo puedes bajar y lo vemos. No sé, pero vamos. A ver, ¿lo ves ahí? Más fácil. Ahí está. Muy bien. Estos son microscopía óptica porque son aglomerados, lo que van a ver, son nanos. Y a la que se le está pasando un imán cerca, puede tardar un rato porque después te devuelvo los datos que estás dando. ¿Sí? La idea es que se está pasando un imán cerca de las nanopartículas a ver cómo se organizan y cómo, si que se ve en algún momento. Bueno, voy a poner más bajo así se haga más rápido. Siempre los videos de presentaciones son para grabar, siempre. No lo puedo pasar a un GIF porque es un poco largo. Dejalo que esté cargando ahí, después hablo y sigo hablando, así no nos retrasamos tanto. Y eventualmente se va. Le voy a poner una entrada de carga con el de 360. Sí. Pero lo puedo bajar, a ver si. Bien. Esto es una idea de lo que bueno, dejarlo ahí cargando y cuando baje. Listo. Sigo hablando. Bien. Bien. Hasta acá algunas aplicaciones haciéndole fuerza y torque a las nanopartículas. Ahora, las disipaciones, las que yo más especializo, son las de disipación de potencia. La que llevó a laburar más en todo esto es una aplicación que se conoce hace varios años. Desde la antigüedad se sabe que el tejido tumoral es más sensible a la temperatura que el tejido sano. Eso se debe a que el tejido tumoral, por su propia condición de ser caótico, ¿no? Crece de forma desordenada, entonces está mal vascularizado, ¿sí? No está bien ligado y por la vascularización
es donde los tejidos, además de intercambiar nutrientes y demás, también disipan potencia, disipan energía. Entonces, un tejido tumoral en general no soporta temperaturas de 42 grados, o sea, una temperatura de 42 grados, que para un tejido sano es una fiebre, para un tejido tumoral hace que active mecanismos de apoptosis, que es una especie de muerte celular donde el tipo de muerte celular que tenemos en todo el cuerpo para que todas las células nuestras cuando se envejezcan se mueran, ¿sí? Y eso es una muerte celular bastante ordenada. Entonces, desde la antigüedad hay relatos de gente que tenía un tumor, tuvo fiebre y el tumor bajó. O que se trataban los tumores metiendo a la gente en agua caliente. ¿Sí? Eso es algo que se ve desde hace muchos años. La idea que surgió en el siglo XX y particularmente hace unos 20-30 años, cuando empezamos a tener control de los sistemas nanoscópicos, es decir, bueno, ¿qué pasa si inyectamos nanopartículas magnéticas, le aplicamos un campo de radiofrecuencia que disipen calor y así afecten las células tumorales? Eso ahí terminó de descargar el video, si lo querés ver. ¿Cómo? Terminó de descargar el video. Dale, si querés vemos para así no desconectamos tanto. Es más, pero es muy bonito, la verdad, para verlo, el color de atrás. Esos son aglomerados de nanopartículas. Se les pone un campo, van a ver en un momento se acerca el imán, se orientan y se forman los aglomerados, además, ¿no? Y se forman esas agujas fantásticas, y moviendo el imancito, le tendría que haber puesto música. Creo que valía la pena ver el video. Después hay otro que ya más bueno, pero a ver, después si tarda mucho, hace una cosa, bueno, después lo veo. Sí, lo descargamos, no como esto. Muy bien. Y después uno creo que acá se ve cuando se retira el imán, se desarman un poco y vuelven más o menos a como estaba. ¿Sí? La idea es entonces con esto generar un estímulo en el sistema biológico cuando lo metes adentro y forman estos aglomerados. Listo, suficiente. Que vaya al final para ver cómo se desarma, ¿no? No me acuerdo si llegamos a ver. No se desarma al final, me parece. Todavía esa parte la corté. Bueno, ahí se empiezan a desarmar. Empezó a abrir la lista de reproducción vieja. Menos mal que era muy vacía. Bien, ahí está. Bien. Entonces, ¿cuál es la terapia que ya se aplica hoy en algunos lugares? Era para atrás. Bueno, se inyectan las nanopartículas en el tumor, ¿sí? Se expone a esa región, a un campo de radiofrecuencia, en un aparato que es muy similar a un resonador magnético, pero básicamente una gigantesca bobina que genera la radiofrecuencia, y el tumor se calienta. ¿Sí? Esa es básicamente la aplicación. Hoy día en Alemania se está aplicando, pero no tanto como, no llevándolo a 42, que es ahí donde empieza a hacer apoptosis, sino que se lo lleva a 62 y se hace cagar al tumor todo, empieza a romperse, lo hacen con, eso se llama termoablación. ¿Sí? Pero bueno, el concepto es el que se aplica. Esta empresa, Markforged, es la que está aplicando esto en este momento en Alemania y ahora tiene una pata también en Estados Unidos, están haciendo pruebas con un cáncer de colon, creo. Bien, objetivo último de este tipo de aplicaciones es lo que se llama teranóstica, una mezcla muy poco creativa entre terapia y diagnóstico, ¿sí? Es agarrar nanos, meterlas en el cuerpo, usarlas primero para las nanos además como son magnéticas también levantan el contraste en la resonancia magnética. ¿Sí? Yo puedo pegar nanos a ciertas estructuras magnéticas, porque recuerden que yo las nanos las puedo funcionalizar para que se peguen a cosas particulares y ahí hacer que eso resalte en una resonancia magnética. Entonces, meto esas nanos, las uso para ver dónde está el tumor, por ejemplo, y ahí le aplico radiofrecuencia y las caliento y mato. Ese es como el objetivo, ¿no? Tener una nano multifunción. En la realidad lo que pasa es que es muy difícil hacer una nano que la haga bien las dos cosas, es como una Victorinox. No es ni el mejor cuchillo, ni el mejor tenedor, ¿no? O sea, no puede ser bien todo. Si alguien, cada vez que alguien viene y les vende algo que tiene muchas propiedades, agárrense la billetera, ¿ok? Bien, esta es la última aplicación en la que estamos laburando, que empezamos a laburar hace poquito, hace en 2017, bueno, primero cuento la problemática. Se donan muchos órganos y tejidos en el mundo, pero una buena parte se pierden porque no están cerca del donante que lo necesita y los órganos no se pueden frizar. ¿Por qué no se frizan las cosas? ¿Qué pasa cuando algo se congela? Se forman cristales de agua que rompen las membranas celulares, ¿sí? Entonces, se puede frizar algo. Hoy podemos frizar cosas chiquititas, embriones,
óvulos, se agarran, se colectan y se meten directamente en hidrógeno líquido, y al ser tan pequeñitos, tener de nuevo mucha relación superficie-volumen, se congelan rápido y no hay mucha estructura dentro. Ahora, eso lo puedo hacer con cosas chiquitas. Y aún así, descongelar, para que no se forme, por una cuestión de nucleación y pura termodinámica, para que no se formen cristales tengo que descongelar 20 veces más rápido de lo que congelé. Además, cuando los objetos son extendidos, no solo tengo el riesgo no solo tengo que ser rápido en el congelamiento y el descongelamiento para que no se formen cristales, sino que además tengo que ser homogéneo, porque si yo varío una temperatura muy rápido de forma inhomogénea, pasa lo que le pasa a una botella de vidrio cuando le meten agua muy caliente, ¿sí? ¡Pac! Estreses, aparece estrés mecánico y eso se empieza a generar daño. Entonces, esa es la limitación por la cual una persona no puede donar un corazón en la Salta y lo metemos, ¿por qué no lo metemos en un freezer y lo traemos hasta acá? No se puede, porque se daña en ese proceso. Es muy difícil congelar y descongelar esas estructuras tan grandes de forma rápida. Sí, ese número es bastante fuerte. Si se pudieran aprovechar todos los tejidos que se donan, las listas de espera se terminarían en 3 años. ¿Sí? Entonces no es que se donan pocos, sino que es difícil que la persona que lo necesita esté justo donde aparece ese órgano. ¿Sí? Otra cosa que ocurre es que muchas veces a una persona se le pone un órgano que no es del todo compatible porque es el que estaba cerca. Entonces, apuntar a poder criopreservar o vitrificar, se llama vitrificar los tejidos en el sentido que se los vuelve un vidrio, los vidrios son amorfos, no son cristalinos, ¿no? Entonces se los congela lo suficientemente rápido como para que no se formen cristales, eso sería un golazo, ¿sí? Entonces la propuesta que surgió es usar las nanopartículas magnéticas con el mismo mecanismo que teníamos hablando, ¿sí? Cualquier cosa que se vaya a criopreservar se les mete un polietilglicol, que es un anticongelante, como decirle Bardal. Se reemplaza el agua con un anticongelante. Eso no puedo meter todo lo que quiera porque se vuelve tóxico, pero eso evita que se formen los cristales. La idea entonces en ese anticongelante es meter las nanopartículas y cuando vaya a descongelar, aplicar la radiofrecuencia y esto descongela homogéneo y más rápido. El último la propuesta surgió en 2017, desde entonces estoy empezando a armar la idea de tratar de hacerlo nosotros. En particular van a ver que Giuliano, que se graduó en 2020, empezó la tesis con nosotros y está tratando este tema. Pero muy de atrás, ¿no? Estamos recién arrancando. En 2021 salió otro paper de esta misma gente donde lo que muestran es que logran agarrar un corazón de ratón, lo vitrifican y con las nanos lo descongelan y el corazón es, al menos estructuralmente, está sano. ¿Sí? No es que lo hicieron andar de nuevo, ¿no? Pero digo que al menos lograron ya el primer paso, que es que no se empieza a romper. Lo que pasaba con un churrasco cuando lo metíamos en el congelador, que no era freezer, y salía y era una baba espantosa. Pasa eso. ¿Sí? Entonces, esa es la aplicación última de la que estamos laburando. Otra, que con esa hizo un máster, es agarrar y meter las nanos en un hidrogel termosensible. ¿Sí? Este es un hidrogel, lo mismo, un gel que absorbe un montón de agua, que se le puede, por ejemplo, hacer absorber un medicamento y hacer un injerto subcutáneo. ¿Sí? Si a este ferrogel en particular, tiene una transición de fase en temperatura. O sea, yo lo llevo a una cierta temperatura y se autoexprime. Se contrae y larga lo que tenga dentro. Entonces, yo a eso le meto nanos, puedo hacer un injerto subcutáneo, exponer a las nanos y liberar la droga de forma controlada. ¿Sí? Ese es un experimento que hicimos, es un primigenio, y este es el resultado con el que tuve el máster, que fíjense, esto es la concentración de en realidad es la absorción de esa droga, que es vitamina B12, entonces los picos para abajo son subas de concentración. Y lo que ven es que cada vez que prendía el campo, ¡pim!, tiraba un poquito, ¡pim!, de droga, prendiendo y apagando el campo. Y funcionó, la verdad. Bien, hasta ahí, estas aplicaciones, que son las que más o menos uno tiene a mano, verán que hay varias, y es cuestión de que a alguien se le ocurra. Ahora les muestro algunos resultados que hemos tenido en el grupo, y ya como para ir cerrando. Una cosa que se hizo hace unos años, 2015, fue un termómetro celular. Eso, el grupo es multidisciplinario, porque necesariamente necesitamos gente que haga biocosas, bioquímicos, médicos, físicos médicos y tal. Entonces,
lo que hizo una de las chicas del grupo fue un termómetro celular. Mutó con un virus algunas células para que, me falta contar algo, cuando la célula, cualquier tipo de célula, se expone a un estrés térmico, expresa una proteína que se llama proteína del shock térmico. Es una proteína que ayuda a proteger el sistema. Lo que se hizo fue mutar un conjunto de células para que junto a esa proteína expresen la proteína verde fluorescente, que es la que tienen las medusas. ¿No? Se les metió un virus, se las mutó para que, pegada a la proteína del shock térmico, expresen la proteína verde fluorescente. ¿Por qué? Porque siempre está la duda con hipertermia si lo que ocurre en los tumores es por la temperatura realmente o por alguna otra cosa que hagan las nanopartículas. Entonces, lo que queríamos ver acá es si efectivamente las nanopartículas, las células sentían, uno no le puede meter un termómetro, ¿no? adentro de la célula. Entonces, si efectivamente se calentaba. Entonces, lo que se hizo fue juntar esas células para que expresaran, además del shock térmico, expresaran la proteína verde y se las expuso a radiofrecuencia y se vio justamente que cuando se las calentaba expresaban la proteína, confirmando que al menos se calienta. Otro desarrollo, bueno, este es el desarrollo que hicimos para mi tesis, que ahora está continuando Juliano, que es el sistema para medir los ciclos magnéticos de las partículas cuando les aplico la radiofrecuencia, que no es trivial, ¿sí? Eso, hasta ahora, cuando se hacía hipertermia, lo que se hacía para ver cómo funcionaban las partículas es agarrar la muestra, exponerla al RF y poner un termómetro y ver cómo le va la temperatura, ¿sí? Con este sistema, que es inductivo, podemos medir los ciclos magnéticos que recorren las partículas cuando están, por ejemplo, adentro de un tejido, ¿no? Eso es bastante útil y nos dio buenos resultados. Otro desarrollo del equipo es, como nosotros tenemos que laburar con ratoncitos para hacer las pruebas, y los ratones lo tiene gente en otro lado, que en bioterios, no cualquiera puede tener un ratón, mucho menos muchos, lo que se diseñó fue un aplicador de campo de radiofrecuencia portátil, es una valijita que se va llevando por ahí y se puede meter al ratón adentro, como se ve acá, para aplicarle la terapia. ¿Sí? Es un desarrollo que está patentado por el grupo y tuvo algún premio, qué sé yo. Este es uno de los resultados más contundentes que hemos tenido hasta ahora, ¿sí? Un preliminar, todavía no ha sido publicado, ¿sí? Que es la prueba de la hipertermia, ¿no? Agarrar un grupo de ratones, 4 grupos, así de duro es hacer biocosas, ¿no? Se agarran 4 grupos de ratones, de 3-4 ratones, ¿sí? A los 4 se les hace crecer tumores, a uno no se le hace nada, a otro se le aplica solamente campo de radiofrecuencia, a otro solamente se le inyectan nanopartículas y a otro se le inyectan nanopartículas con el campo de radiofrecuencia. Entonces, la idea es ver qué ocurre, y acá es la comparación del control al que no se le hizo nada con las que se les aplicó la nanopartícula y el campo de radiofrecuencia, y se ve que los tumores dejan de crecer o ralentizan mucho su crecimiento. Esto sale del equipo anterior, el que les dije que medía los ciclos magnéticos en los tumores. Es la primera vez que alguien logra medir ciclos magnéticos en nanopartículas adentro de un tumor. Y eso lo hicimos con ese equipo, ¿sí? Es un paper que está en referato en este momento, eterno. Bueno, la separación de ARN fue una respuesta del grupo a la pandemia. Se aplicó en varios hospitales de la provincia de Buenos Aires, porque estuvo financiado por la provincia de Buenos Aires, y hoy se está fundando una empresa, porque CONICET es un quilombo vender cosas desde CONICET, CONICET no puede vender productos, a la vez puede vender servicios, entonces se está creando una empresa que se va a encargar de sintetizar las nanopartículas para vendérsela a otra empresa que va a hacer los kits para hacer la separación de ARN. ¿Okay? Bien, hasta aquí resultados y cosas. Cosas que se podrían hacer en el grupo. No, esas son las tesis que ya tuvieron hasta hace poco. Bien, Juan se doctoró hace un par de semanas justamente con los nanocubos que vimos al principio. ¿Sí? Él los sintetizó y estudió cómo interactuaban entre sí, hizo un trabajo bastante duro de modelado, de teoría, para modelar esos nanocubos, además de fabricarlos y medirlos. ¿Sí? Diana, que fue hace unos meses, estamos muy interesados en qué les pasa a las nanopartículas en la transición sólido-líquido. En particular, por ejemplo, cuando congelamos y descongelamos las nanopartículas, pasan cosas raras, ¿no? Algunas cuestiones termodinámicas medio extrañas que pasan ahí, y ella se encargó de estudiar ese tipo de transiciones.
Giuliano hizo el diploma con nosotros en 2020, porque era 2020. La idea originaria era intentar medir cómo se comportan las nanopartículas cuando descongelan tejido, ¿sí? Pero bueno, fue 2020, no había mucho laboratorio, así que él se encargó de optimizar el protocolo de tratamiento de datos que usamos para eso, que es bastante complejo, y lo hizo en Python, salió bastante bien, y ahora está con beca de CONICET desde el año pasado, sí, ocupándose de la parte de criopreservación. Arrancando con eso, ¿no? Nico está, creo que se doctora el año que viene, y es el que hizo el videito de las nanos orientándose, y está laburando con perturbaciones magnetomecánicas. Daniel se doctoraría este año, y él laburó con los ferrogeles, esos que se usan para la radiación ambiental y cómo se interactúan con los campos magnéticos. Y Nadia, que es de formación bio, ¿sí? Está laburando con exosomas magnéticos, son unos grupitos de células que se pueden usar para contener nanopartículas, y ella también hace unos como mini tumorcitos, los cría así en suspensión, y podemos usarlos una forma mucho más barata de tratar de ver cómo las nanos afectan a los tumores sin tener que tener un ratón pegado al tumor. Bien, ahora sí, próximos temas de trabajo, cosas que igual todo es charlable, todas estas cosas se pueden desarrollar, si vienen y algo les interesa, hablamos y vemos qué encontramos. Todos los temas, o la gran mayoría de los temas que hacemos, requieren de colaboraciones con otros grupos, porque sobre todo si tienen contacto bio, hay que tener contacto con la gente que hace bio. Entonces es toda una organización, pero se puede hacer. Liberación de fármacos en ferrogeles, eso que les mostré yo hoy, del gel que se autoexprimía, eso yo lo hice en España. Eso también lo queremos hacer acá, repetir ese experimento y empezar a laburar con algo semejante. Es bastante complejo el modelar la interacción nanopartículas. Cuando se arman esos bodoques o esas cadenas o esos aglomerados, eso tiene un tratamiento teórico bastante complejo, y eso es algo que también hay que desarrollar, que se está desarrollando. Se desarrolló en mi tesis, en la de Giuliano, en la de Daniel, pero es infinito, ¿sí? Cómo interactúan las nanopartículas. Nos sigue interesando estudiar bien cómo es la transición cuando tengo un ferrofluido, qué pasa con la nanopartícula cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a sólido, porque como verán tiene sus aplicaciones. ¿Qué más? Cómo se aplica y cómo reacciona la nanopartícula a fuerza y torque. Como verán tiene varias aplicaciones. Una es la separación de tamaños, eso por eso trabajo de diploma tranquilamente, porque es algo simple, que es, nos interesa quedarnos con tamaños definidos de partículas, y para eso podemos usar fuerza magnética, por eso va con el momento, y eso sería muy útil. La radiación ambiental, como vieron en la aplicación de los ferrogeles, es algo que aplica la fuerza magnética, y la separación de complejos biológicos, como el ejemplo del ARN para los hisopados, también. Y una bomba magnética también sería interesante desarrollar, que básicamente algún sistema de imanes que me permita mover un líquido magnético a través de un canal, como podría ser un canal biológico o pequeños canales. Hoy está muy de moda y se está desarrollando mucho lo que se llama la Lab in a Chip, ¿no? Laboratorio en un chip. Excepto por la chica esta Holmes que estafó a medio Estados Unidos diciendo que podía hacer 10.000 exámenes con una gota de sangre. Bueno, verán que por lo menos tiene mercado. El Lab in a Chip es la idea de, en un solo chip y con muy poco material biológico, hacer un montón de experimentos, ¿no? De medida, de colesterol, lo que sea. Y eso implica laburar mucho en la microfluídica, eso, porque esas gotitas van a ir por canales muy chiquititos donde la tensión superficial gana siempre. Bueno, la bomba magnética, cosa de poder hacer mover esos líquidos, es una de las aplicaciones interesantes que se podría tener ahí. Siempre vamos a seguir estudiando el modelado de cómo las nanopartículas reaccionan a la radiofrecuencia, ¿sí? Porque no está del todo para nada cerrado y nos interesa para todas las aplicaciones que vienen de disipación. Y la magnetoflexión, que es esto de usar las nanos pegadas a agentes biológicos para actuar sobre sistemas. Bien, ya vieron el disclaimer que hice al principio sobre materias automáticas. O sea, yo les voy a decir, mirando las que hay, ¿qué les podría llegar a servir para lo que hacemos? Va a depender fuertemente de quién las te da. ¿Sí? Entonces, y aunque no hagan ninguna de esas cosas, no es que van a llegar y no van a entender nada de la vida. ¿Sí? Es algo que es una adaptación. Cualquier doctorando que arranca, lo sabrán los que ya arrancaron el doctorado,
arranca bien bolas, o sea, y tenés que pasar un buen tiempo actualizándote. Pero obviamente hay cosas que te pueden facilitar un poco. Las que vi, de lo que vi, lo que más me parece, insisto, muy dependientemente de quién la dé, la primera es una materia que ya no debe estar viva, pero que la daba el director del grupo nuestro en algún momento y que ya reviviremos, pero bueno, sí, claramente una materia que hable de las propiedades de los nanosistemas es pertinente. Física de la materia blanda, que la daba Ciolín, es interesante por todos los sistemas bio. Electrónica siempre está bien, ¿sí? No te digo que tenés que saber, ¿viste?, construir un robot, pero soldar 2 cablecitos está bueno que lo tengan. Computación, en tanto programa. O sea, esto ya está redicho y es obvio y ya todo el mundo lo sabe, pero ustedes además les queda muy cerca programa, en el sentido que tienen la formación matemática y lógico-matemática para que programar sea trivial para ustedes. Son de todas las formaciones que hay las que debería resultar más fácil. Y de nuevo, lo voy a decir, aunque es contraproducente, si ustedes programan, nunca se van a olvidar. O sea, y se meten en una tesis y no les gustó, y van a Global y le va a poner 3 lucas verdes arriba de la mesa para que hagan cosas que capaz no les interesa a nosotros lucas verdes. Digo, a lo que voy es una habilidad que para lo que cuesta adquirirla, lo que obtienen de ella es infinito. Entonces, programen en lo que sea. Una vez que programan en algo, lo demás es cambio de variable, es cambio de... ¿sí? Entonces, programen, aprendan a programar. Computación en principio lo enseña. Digo, bueno. Análisis de señales. Bueno, como verán, para el procesamiento de los datos también es importante y puede llegar a ser redituable. Y sólidos, es un bodón que sólido, ¿sí? Es una materia pesada, yo no la hice, pero si la hacen van a aprender mucho más de cómo funciona el sistema magnético, ¿sí? Que después lo pueden aprender sobre la marcha, pero si lo vienen sabiendo antes es mejor. Ninguna de estas cosas es esencial, pero todas, si se las da alguien con algún poco de amor, puede funcionar. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahí. ¿Me pasó un poco? No, está bien. Bien, preguntas. Fíjate si en lo que sigue hay otro videíto que es como lo que les mostré hoy, pero más lindo. Ponlo en YouTube, este lo debería abrir. Bien. Ese es lo mismo, pero lo que se hizo fue poner el petri, donde están las partículas, se las puso primero entre 2 imanes permanentes, cosa que se forman los agregados. Y alrededor se puso un imán, un electroimán que tiene una alimentación sinusoidal y se ve como bailan. Y de hecho, lo que estuvo bueno fue el postprocesamiento. Ahí está, si lo querés sacar, y muestro lo que sigue. El postprocesamiento que se hizo de eso, porque con análisis de imágenes se siguió el movimiento del pasame a ver si puede pasar una cosa. De este video, ¿sí? Se hace un tratamiento bastante básico y se puede seguir. Se lo aproxima con se le genera un eje, se sigue el movimiento y se ve que se mueven bastante bonito. Ahí está, con el campo aplicado. Ese es un resultado de la semana pasada, por eso está puesto ahí al final. Me lo pasaron, mirá qué lindo que salió esto, así que se lo muestro porque terminó la semana pasada. Bien, si tienen alguna pregunta, si no, ya pueden escribir, porque todos tienen de contacto. Así que nada, eso. Cualquier cosa que tengan al respecto, lo podemos charlar. Gracias. ¿Preguntas? A ver, arranquen ahora, porque si no después lo van a echar a Nacho con los mails. No, no pasa nada. Yo soy extraordinariamente claro, entonces no genero mucho. Pero bueno, si cualquier cosa me escriben y charlamos. Sí. ¿Se está pensando en endoscopía? ¿En qué, perdón? Endoscopía con tratamiento. Hay, de hecho, la aplicación, yo me concentré en las bio, ¿no? Pero con ferrofluido, de hecho el dibujo que está, la foto que está al principio, esa cosa con los pinches, si ustedes ponen ferrofluido en YouTube, esos son unos ferrofluidos diseñados para que se vean lindos. Entonces les ponen campos y sacan las líneas del campo, parece un pulpo enojado, es muy lindo lo que se ve. Pero una aplicación súper establecida de las nanopartículas de los ferrofluidos es los sellos y frenos de las turbinas eólicas son ferrofluidos. Entonces, cualquier aplicación de
de movimiento tomado remotamente sirve, ¿sí? Una cosa que también se puede hacer es, de nuevo, llevarla hasta un cierto lugar a nanopartículas y hacer una especie de, con bobinas, una especie de tomografía de concentración. Eso es algo que se estuvo haciendo también en el grupo, ¿sí? Hay diferentes tipos de análisis que se pueden sacar de ese. Bueno, me mucho la atención cómo se aglomeran. Porque si vos tenés identificadas tus partículas, nanopartículas de un grupo específico para el cáncer, primero puedes confinar, ¿cierto?, a través de esa aglomeración que estamos viendo ahí en esa imagen y atacar después directamente con una radiofrecuencia. Claro, bueno, de hecho, hoy la aplicación de la terapia oncológica es inyección directa en el tumor. Por necesitas que el tumor sea localizado y que pueda llegar a una inyección. ¿Cómo lo mandás? ¿A transfusión? La otra sería meterlo en algún canal sanguíneo y llevarlo con un marcador y los campos magnéticos hasta el coso para que llegue a cualquier lado. Eso se está trabajando, todavía no se está logrando la eficiencia para que funcione, ¿sí? Por eso es necesario mejorar los sistemas para que las nanopartículas calienten más, para que sean más viables. Hay un montón para trabajar y un montón de aplicaciones por el simple hecho de poder controlar cosas desde afuera del cuerpo, ¿no? Pero sí, hay tiros para todos lados en estas cosas. Bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Siendo tres y cosas, vamos a almorzar. Bueno. Gracias y de nuevo. No, gracias a vos por Cualquier duda que tengan y de cómo, solamente les voy a dar un gran consejo que le doy a todos mis alumnos antes de meterse con cualquier persona a hacer una tesis, averigüen con quién se está metiendo. Porque hay de todo en la línea de enseñanza, ¿sí?